por estar aquí en una tarde de junio tan calurosa. Un año más celebramos la conferencia y el acto de clausura del curso de alta especialización en IVA de la Escuela de Práctica Jurídica. Terminamos con esta es la sexta edición. Y un año más nos atiende amablemente, como viene ocurriendo, Ricardo Álvarez Arroyo para hacer esta intervención de clausura con esta conferencia de clausura del curso, ¿no? Todos los años, después de haber sido capaces de llegar hasta junio, lo cual no es fácil, tanto para los profesores, pero sobre todo para los alumnos, porque los profesores vienen algún viernes o algunos 2 viernes, pero los alumnos, los pobres, han estado ya han venido todos los viernes del año, ¿no? Entonces, bueno, pues agradeceros que estéis aquí y agradecer a Ricardo también que un año más nos haga este auto de clausura. Después de toda la duración del curso, pues yo siempre le propongo a Ricardo que nos hable de las cuestiones que en el momento en que se produce su intervención o en momentos próximos a que se produzca su intervención, aquellas cuestiones de actualidad o aquellas cuestiones más o menos novedosas que a lo mejor, pues bueno, en el momento en que debieron ser tratadas en el curso, pues no estaban en el candelero o no se trataron con ese detalle y bueno, pues es el momento un poco de hacer recapitulación de aquellos temas que a lo mejor no hayan podido ser tratados a lo largo del curso. Por tanto, Ricardo tiene libertad para hablarnos de lo que él considere que en este momento pudiera resultar de interés, incluso aunque sirva para refrescar algunas cosas que se han tratado en el curso. Tenemos, Ricardo, como una hora o así para extenderte. Has enviado una presentación muy extensa. Tú ve con toda total y absoluta libertad. Insisto, agradecer a Ricardo Álvarez Arroyo, todos los que estáis presentes le conocéis, seguramente todos los que están conectados online también le conocéis. Ricardo Álvarez Arroyo es inspector de Hacienda del Estado y además de ello ocupa la posición de subdirector general de Impuestos sobre el Consumo en la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, que por eso no lo he dicho porque como somos todos conocidos, pero para aquellos que no lo conozcan, pues bueno, digamos que con un nivel de responsabilidad en lo que se refiere a los aspectos técnicos del impuesto dentro de la Administración, pues del máximo, sino del más alto nivel. Y bueno, buen amigo de muchos años, pues nos hace una vez más el favor de dirigirse a nosotros en este acto de clausura. Ricardo, sin más, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias David y sobre todo muchas gracias a la Escuela de Práctica Jurídica, a la Universidad Complutense y al maravilloso curso de alta especialización en el IVA, que la verdad es que estoy muy contento porque todas las caras que veo enfrente son amigos todos, que nos conocemos hace mucho tiempo. Os agradezco que estéis aquí, como ha dicho David, con tanto, o sea que hace un calor tremendo, no aquí en la sala no, pero bueno, en fin, que a estas horas es complicado. Como el curso que tenéis es tan buenísimo y tenéis lo mejor de lo mejor, lo digo por los alumnos, recibir la mejor educación que se puede tener en IVA, o sea que es algo tan extenso que es que técnicamente no puedo decir nada más. Entonces, ¿qué les cuento yo? No tenemos muchas novedades, no tenemos muchas novedades legislativas. Tampoco he querido meterme en aspectos jurisprudenciales porque, como sabéis, David organiza a través de la Escuela de Práctica Jurídica unas jornadas de jurisprudencia comunitaria que os recomiendo que asistáis en el futuro porque son excelentes y ahí se ve con todo detalle lo que es la jurisprudencia del tribunal, en fin, o sea que no me voy a meter ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues un repaso de lo que tenemos, por decirlo así, de munición legislativa para el futuro y alguna cosilla menor que me ha llamado la atención, pero que de alguna forma incide en la norma tributaria de forma directa, como un par de sentencias del Tribunal Supremo. Va a ser esto un poco lo que voy a repasar. Y luego el famoso vida, que todos los años con la vida, pues ya tenemos la vida aprobada, con lo cual haremos un repaso también de vida con las fechas de entrada en vigor. O sea, todo lo que voy a contar yo creo que lo conocéis perfectamente, pero bueno, hacemos simplemente un repaso conjunto y sobre todo porque también lo que sí va a llegar van a ser obligaciones de facturación electrónica. Algunas ya van a entrar en vigor, Verifactu, pero facturación electrónica también se ha avanzado bastante y un poco conectar una cosa con la otra. Como sobre todo yo creo que la presentación consiga un poquito de resumen de dónde estamos ahora mismo en el IVA, que estamos un poquito parados, como sabéis, no tenemos posibilidades legislativas, está la cosa tal, tampoco a nivel de Bruselas hemos tenido mucho movimiento con vida, pero se ha parado, con lo cual pues estamos como estamos, pero bueno, por lo menos un repaso. Y luego si queréis hacer preguntas o cualquier cuestión, o incluso invitad a la charla, yo encantado de contestar, o un coloquio, lo que queráis, no hay, por supuesto, ningún problema.
En novedades normativas, no tenemos nada de novedades normativas, pero bueno, tenemos, en fin, se me ha ido esto, no sé qué he hecho. He sido yo. Ah, tenemos cosas tenemos cosas que tenemos que transponer, que seguimos sin transponerlas, también lo hago cada año. Bueno, esto es como el día de la marmota, como no se transpone, pues fenomenal. Pero bueno, ya lo sabéis. ¿Qué pasa en el IVA? En el IVA, en el fondo, lo más importante son los tipos. O sea, lo único importante del IVA, porque no nos vamos a engañar, son los tipos impositivos y la recaudación, que es para lo que está. Todo lo demás, nosotros trabajamos en esto, no es un sustento, pero en fin, ahora la verdad es un impuesto que los tipos. Por eso he metido los tipos impositivos y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que precisamente va a ir a operaciones no sujetas o también en el ámbito de los tipos impositivos. Y luego una consulta que, bueno, que la había puesto ahí para que la conozcáis, ya la he contado incluso en el foro que organiza David, más experto, con lo cual, pero bueno. Tipos impositivos, bueno, pues todos los tipos impositivos que teníamos de forma transitoria, como consecuencia, primero, de la situación de los precios de la energía y la inflación, y luego de la crisis de la invasión de la guerra de invasión de Rusia a Ucrania y todo esto, la crisis energética, todos estos tipos que teníamos excepcionalmente reducidos, en 2025 han desaparecido, pero mira por dónde. Aprovechando el viaje, ahora tenemos dos nuevos tipos súper reducidos que se quedan para siempre. Por un lado, bueno, lo de la leche es que tiene tela, pero bueno, en principio tenemos el aceite de oliva, alimento básico de la dieta mediterránea, que ahora va a pasar a tributar al 4% de forma indefinida. Pues estupendo. Y luego la leche fermentada. ¿Qué es la leche fermentada? Los yogures. La leche fermentada también ha pasado a tributar al 4% de forma indefinida, con lo cual tuvimos tipos excepcionales y ahora hemos metido dos nuevas categorías en los alimentos básicos. Pues nada, simplemente es lo que hay. Y ya está. Lo que tenemos de transposición de directivas, pues ya sabéis, eso los que sois, o sea, lo conocéis todos, tenemos dos directivas que son tres modificaciones puntuales del IVA pendiente de transposición, los servicios de streaming, es decir, un servicio electrónico, la visualización en línea o en directo, en streaming, de un acontecimiento deportivo, cultural, cualquier espectáculo, lo que sea. Todo esto, desde el 1 de enero de 2025, tributa, igual que los servicios electrónicos, en ser el destinatario. Hasta ahora, ese acceso digital tributaba donde se realizaba materialmente la prestación del evento, tanto en B2B como en B2C, pero va a pasar a tributar como un servicio electrónico en ser el destinatario. Con lo cual es muy importante la transposición para evitar situaciones de doble imposición. Tenemos alguna denuncia que conocemos, que está gente que no sabe qué hacer, porque si los demás Estados miembros lo han hecho la transposición y nosotros no, pues tenemos una dificultad. Bueno, pues eso de momento nos ha hecho la transposición, ahí andamos. La franquicia es que yo creo que es que a mí me da la risa con la franquicia. Tanto hablar de la franquicia pues igual. Pero bueno, esto da igual, porque esto como al fin y al cabo no lo va a pedir nadie, o sea, la posibilidad de coger franquicia en otro Estado miembro, perdón, sí, a través de España, de las operaciones en otro Estado miembro con los límites de la directiva armonizada, en principio no hay mucho problema y no pasa nada y lo tenemos también pendiente. Es cierto que es lo más mediático, porque la franquicia si a la gente le suena, lo de eliminar eso en el futuro a lo mejor llegará, pero no vamos a hacer eso cuando se haga la transposición. Y luego tenemos los bienes usados, que eso está conectado a la bajada o posibilidad de establecer tipos reducidos en las obras de arte, pero independientemente pongas o no tipos reducidos a todas las entregas de obras de arte objeto de arte, que actualmente solamente son las importaciones y algunas entregas realizadas por derechohabientes y los propios autores, otras empresas no revendedoras. Bueno, en cualquier caso, el régimen de bienes usados no se puede aplicar ya desde 2025 cuando hayas adquirido el objeto de arte a un tipo reducido, con lo cual hay que modificar el régimen de bienes usados, habría que verlo modificado. Está pendiente con independencia, que eso es una decisión mayor, si se establecen todas las obras de arte a tipo reducido o no se establecen. En cualquier caso, esta es una reforma técnicamente bastante poco consistente, no digo en España, sino a nivel comunitario, porque esto se deriva de la directiva de tipos IVA, en la que se da una vuelta al régimen de bienes usados precisamente porque en el paquete vida se daba la vuelta completa.
todo iba a tributar en destino, aunque fuera, por eso se salía fuera del régimen de bienes usados. Pero la parte de vida no se aprobó, pero la parte del tipo sí lo teníamos, con lo cual eso hay que hacerlo, hay que transponerlo, pero va a quedar una cierta inconsistencia en el régimen de bienes usados, sobre todo para los Estados miembros que no hagamos la transposición, o sea, no optemos por la tributación total de las obras de arte a tipo reducido. Simplemente, bueno, cuando salga, saldrá. Les anticipo, claro, la Comisión Europea ya nos ha dicho que qué pasa con España, que es un poco díscola últimamente, España en estos foros internacionales, pero bueno, hemos dicho que estamos esperando que nuestro Parlamento tengamos ocasión de presentarlo, y es cierto que nos han hecho, de momento está paralizado el procedimiento de infracción, siempre que, por ejemplo, en el plazo de este semestre vean que ya hay una voluntad firme de transposición. En otro caso, pues ya empezaríamos con penalidades de infracción. Pero bueno, esperemos, yo creo que en el corto plazo podemos resolverlo, espero. Bueno, también hay una modificación que es un poco más de gestión tributaria, pero es interesante, de la declaración de la liquidación rectificativa. Esto se ha hecho en todos los impuestos, la modificación de cuando haces antiguamente tienes que optar a la rectificación, ya lo haces directamente, como por decirlo así, en una complementaria, sin tener que instar a la agencia tributaria en la rectificación de declaraciones y liquidaciones, que esto se ha hecho así en todos los impuestos en los que hay autoliquidación, en el IRPF, en sociedades, si no recuerdo mal, y también en el IVA. Pues simplemente que esto es una cosa interesante que se hizo a través del reglamento, que ya se metió, y una orden que desarrolla cómo se hacen estas declaraciones rectificativas por el propio sujeto pasivo. Simplemente repaso las cosas, no me meto mucho detalle. Aquí venimos al PAN, hemos llegado al PAN. Esto es interesante, el Tribunal Supremo siempre nos corrige, siempre acierta, siempre aprendemos del Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo nos ha dejado clarísimo que un PAN especial no es lo mismo que un plan normal. No, al revés, me he equivocado. Que un pan especial es lo mismo que un pan normal, que un bizcote es como un pan de Viena. El consumidor medio, cuando va a comprar un bizcote, un pan de Viena, un pan de molde, para él es pan, todo es pan. Y como todo es pan, tiene que tributar todo al tipo superreducido del 4%. Nuestra ley decía que el 4%, el pan normal, según el desarrollo de la técnica, o sea, los productos los alimentos tienen una norma de calidad que desarrolla agricultura sobre las especificaciones técnicas y tal, y nosotros nos basamos en esa normativa. Nosotros somos tributarios, no sabemos sobre alimentos, pero bueno, la normativa del PAN, diferenciada entre pan común y pan especial, el Tribunal Supremo ha llegado a la conclusión, interpretando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la propia directiva comunitaria, que para un consumidor medio, cuando compra pan, y no tiene un sentido que unos panes vayan al 4 y otros vayan al 10%, todos los panes han pasado al 10. Aquí hay un problema también desde el punto de vista práctico. Sacamos una resolución un poquito tardía, desde mi punto de vista, en febrero de 2025, porque la sentencia del Supremo fue de octubre de 2024. Y claro, los sujetos pasivos que hacían durante ese periodo fue un poco, teóricamente, sabéis que la jurisprudencia del Supremo ya ha dicho que eso tiene efectos retroactivos para periodos no prescritos. Un poco de lío ha quedado ahí. Pero bueno, lo bueno que esto es que como casi todo el mundo son consumidores finales o están en la cadena de distribución cuando hecha deducción, por lo que sabemos no ha habido mucho lío. A lo mejor tenéis noticias de algún cliente vuestro y tal, pero en principio no ha habido mucho lío con las rectificaciones, y a partir de ahora, pues todo el PAN, cualquiera que sea su naturaleza, dentro de la normativa de aplicación del PAN, pues todo al 4%, y estupendo. Estamos teniendo ahora muchas consultas que están llegando porque dicen, si esto se ha hecho por el PAN, ¿por qué no se hace con la leche? La leche fermentada, por ejemplo, han tenido el 4%, pero porque ha habido una modificación de la propia ley. Pero también la leche, te dice, la leche va al 4%, no todas las leches, estas leches, la desnatada, bueno, lo que sea, la entera, la no sé cuánto, la tal, y la fermentada. Pero no hay leches que no están en esas leches. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas leches? Pues claro, el Supremo nos tendrá que informar o decir, pero supongo yo que de momento no tenemos que hacer nada, hay que esperar. Y bueno, y ahora del pan pasamos a los peces, porque eso es una cosa que también ha dicho el Tribunal Supremo, que nos tiene un poco descolocados, y ya tenemos una consulta, no sabemos cómo aplicarlo, pero realmente hay que aplicarlo, y yo creo que hay que, bueno, por supuesto acatarlo, no tengo ninguna duda, y que es así lo que estamos haciendo y tenemos que hacer, que es lo de la no sujeción de las comunidades de regantes.
la no sujeción de las comunidades regantes, y David, como es una persona muy erudita, a lo mejor me corrige, pero creo que eso estaba un poco pensando en los empresarios, en el régimen especial de los agricultores, que no se podían deducir, entiendo yo. ¿Qué sentido tenía esto? O sea, perdón, que voy muy deprisa. La no sujeción, ¿qué artículo es este? El artículo 711 o sea, las operaciones realizadas por las comunidades regantes para el aprovechamiento, la ordenación y el aprovechamiento del riego. Esto está no sujeto, no te da derecho a la deducción, las obras hidráulicas que haces o todo lo que haces y tal. Y en contrapartida, los comuneros de esas comunidades regantes, los regantes, pues no tienen que soportar un IVA. Si se lo pueden deducir, pues es una faena, pero si no se lo pueden deducir, pues era una ventaja, porque, y yo entiendo, que esto es lo que le pregunto a David, que esto realmente supongo que estaría por el régimen especial de la agricultura, que no se pueden deducir el IVA a estos pobres. Digo Bueno, yo, yo sé la historia porque soy muy viejo, por eso te lo pregunto, pues yo no lo no sé sé. si hay cosas. También soy viejo, pero no me lo sé. No era cuestión de Consejo de Ministros, ¿no? Esta no sujeción a las actividades desarrolladas Comunidades por de las regantes. comunidades de regantes vino por una imposición política que se plasmó en primer lugar en una contestación de las vinculantes que se publicaron en el BOE del año 86. Pero eso es el porqué, es cómo se hizo. Sí. Pero ¿por qué se hizo? Pues el motivo es porque en el año, date cuenta que estamos hablando del año 86 y 87. En el año 86 y 87 la gente no sabía muy bien qué era esto del IVA. Y entonces Tampoco. las comunidades de regantes en general pues decidieron que no querían repercutir IVA a sus comuneros, fundamentalmente por lo que apuntas, porque en Claro, eso es aquel lo que me momento la imaginaba yo. mayor parte de los comuneros eran empresarios en régimen especial de la Claro, no agricultura se pueden y deducir. ellos iban a percibir la misma compensación por IVA soportado con independencia de que IVA soportasen. Claro, por eso, vamos, eso es lo que yo pensaba, pero no lo Entonces, tenía claro. Digo, claro, el motivo fue eso, y el motivo posiblemente fue ese en un momento en donde las comunidades de regantes no estaban acometiendo grandes inversiones. Luego ya cuando empezaron a aprender qué es esto del IVA, pues ya decidieron que esa no sujeción pues no era siempre buena. Es buena para unas comunidades de regantes y es mala para otras comunidades de regantes. Y entonces a partir de ahí ya pues ha empezado el tema a complicarse, porque además desde la comunidad de regantes que hay en mi pueblo, que somos 50 comuneros que no tenemos ningún gasto con IVA porque no hacemos nada, a comunidades de regantes donde hace grandes inversiones, o sea, no tiene nada que ver la actividad. Y entonces, pues las comunidades de regantes han empezado a moverse y pues han empezado a surgir los problemas que hay que delimitar este supuesto de no sujeción hasta dónde llega. bueno, Hasta pues va a dónde llegar llega. hasta el infinito, que es lo bueno. No vamos a tener que delimitar nada porque va a estar todo no sujeto, teóricamente. El Tribunal Supremo se había ido diciendo que las comunidades regantes, cuando hacían, por decirlo así, actividades empresariales con el agua para el riego, pero porque eran como una compra-venta de agua, entre comillas, o porque ellos producían el agua como una desaladora y pagaban por él, cuando lo repercutían a título oneroso, siempre es a título oneroso, quedaba fuera del ámbito de la no sujeción. Eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo de forma tradicional. Pero ahora de repente analiza un supuesto en el que es una comunidad regante que ni compra, ni transforma, ni hace agua. Es la típica comunidad regante que lo que tiene es una concesión administrativa o una concesión de la cuenca hidrográfica para el suministro de agua de riego, o sea que ellos tienen una concesión ahí. O sea, el agua, por decirlo así, es gratis, es lo que tiene, es la concesión del agua, y lo que hace es una infraestructura o hacer los propios, claro, tiene que invertir para conseguir llevar ese agua, ya sea. Normalmente suele ser por peso, o sea, como baja los aguas canales, pero vas por todo por peso, o bueno, tiene que tener motores, lo que sea, toda esa infraestructura de canales, lo que sea, es lo que ellos tienen un IVA soportado y es lo que van repercutiendo un poco a los comuneros con las entregas de agua. El Tribunal Supremo vuelve otra vez a la jurisprudencia comunitaria y un poco a la obligación de que la distribución de agua siempre está sujeta a IVA, que lo dice directamente la directiva en el ámbito de la sujeción de la administración pública, y hace una cosa mucho más interesante. Dice que las comunidades de regantes no son corporaciones de derecho público. O sea, siempre esto se había basado en que eran como una administración pública haciendo actividades no sujetas, un poco ahí de mala manera, por lo que ha hecho David en el 86, pero ahora lo deja fuera. Y dice la Tribunal Supremo que en ese caso concreto, en el que es una concesión de riego, que las infraestructuras que ha hecho la comunidad de regantes cuando las repercute a los comuneros está sujeto y no exento. Perdón, está sujeto, bueno, y no exento, pero que está sujeto. Con lo cual, lo que dice el Tribunal Supremo es que eso no está dentro de la ordenación y aprovechamiento de las aguas,
que es la no sujeción. Entonces, bueno, pues no sabemos lo que está sujeto, pero yo creo que va a estar sujeto casi prácticamente nada, porque si esto es lo que hacen básicamente no sujeto, y esto no está sujeto, no sé lo que va a quedar no sujeto, pero bueno, a lo mejor, no sé, algo puede ser. Pero de momento esto yo creo que está genial. Para los pobres del régimen especial de agricultura, yo creo que no se han enterado todavía, porque no hemos tenido mucho problema. O sea, aquí hay agricultura la que los defiende y no hemos tenido mucho lío todavía. Pero ya llegarán, pero de momento, tal. Bueno, esto, bueno, pues mira, eso la verdad es que era una línea de consultas muy pequeñita, ¿eh? Pero esta línea ya la cerramos. O sea, que encantados todos de que el Supremo nos corrija. Y bueno, el certificado de ahorro energético, esto simplemente lo pongo porque es una cosa novedosa y que sabéis que esto, bueno, simplemente las asociaciones de ahorro energético es una parte en la que las personas físicas normales, los consumidores finales, podemos participar en los logros de la transición ecológica y la defensa del medio ambiente. Y, entonces, y eso encima nos va a remunerar cuando hagamos una actuación que va a ser medioambientalmente positiva. Vamos a poder generar una especie de actuación de ahorro energético que se puede convertir en una especie como de certificado de ahorro energético que luego algunas empresas del sector van a tener que monetarizar a través de un fondo de transición ecológica, un fondo de eficiencia energética o algo así. Bueno, yo que sé, un rollo. En definitiva, que estas consultas os las pongo aquí, pues son muy interesantes, que los acabamos de hacer relativamente poco, porque analizan todo este funcionamiento, que es una cosa muy incipiente, que ahora parece que no nos afecta, pero sí es cierto que hay una intención importante en todos los sectores que se pueden beneficiar de estos certificados de ahorro energético para que los particulares se apunten a estas actuaciones de ahorro energético, es decir, compras un coche eléctrico, pones un sistema en tu casa de aerotermia, todo esto vas a generar un derecho económico cuya regulación luego va a un mercado organizado y eso hay que regularlo en el mundo del IVA. La cosa más interesante es que cuando los particulares hagamos todo eso, como somos particulares, queda fuera del IVA. Pero habrá TPO. Ahí es donde está un poco el lío del futuro, simplemente que lo conozcáis. Y no tengo nada más, la verdad, que contaros. O sea, lo de siempre ya del vida. Por eso, si queréis que hablemos de algún tema en particular, yo encantado, ¿eh? Los que estamos aquí presentes. O sea, lo digo porque, bueno, sé que ayer estuviste en un tema técnico interesantísimo sobre precios de transferencia. ¿He oído algo? Bueno, Bueno, esto más que una conferencia, abusando de y la confianza que tenemos, pues Ricardo, vamos, queda abierto a que comentemos cualquier otra cosa por no. no os voy a hablar de vida, ¿eh? Sí, Pero pues quiero decirte si antes de quieres, vida, coméntanos ¿hablo de vida? y, Vale, y- bueno, y ya está. os voy a contar vida, que vida por fin hemos conseguido aprobar vida. La vida, o sea, ha sido una cosa muy rapidísima, ¿eh? O sea, que está genial. Vida es como, después de lo que hicimos del comercio electrónico, es la segunda gran reforma comunitaria que hemos hecho sobre el futuro del IVA. O sea, que yo creo que esto sí es muy, muy interesante y esto va a empezar en 2010, en 2027, tenemos la primera parte, 2028 una parte muy importante y lo más gordo 2030. O sea, sería un poco así. De hecho, estamos ya preparando las transposiciones, tenemos 2027 hecha y 2028 estamos a puntito de hacer. O sea, los primeros borradores de transposición, que luego es un poco complejo, pero eso lo tenemos ya. Pero bueno, va a tardar en ver la luz, pero bueno, que tenemos que conocerlo y ya tenemos que anticiparnos. También os digo que a nivel comunitario, bueno, lo voy a decir cuando vayamos llegando, lo que estamos haciendo nuevo a nivel comunitario sobre Vida 2, por decirlo así, que va a ser cortito y lo que tenemos. Pues en Vida, como os digo, la directiva la conseguimos aprobar el 11 de marzo de 2025, bueno, la directiva 2025-516, 11 de marzo, que modifica la directiva del IVA y que se publicó el 25 de marzo de este año, cuando ya se ha publicado, o sea, relativamente muy, muy reciente. Es cierto que habíamos conseguido la gran negociación hace un año y medio, prácticamente año, que lo teníamos ya cerrado, había algunos flecos y al final pues se ha conseguido aprobar el trimestre pasado. Bueno, me lío en marzo, el primer trimestre de 2025, o sea, nada, muy, muy reciente. La directiva Vida, como sabéis, tiene diferentes campos, uno muy importante, y ese le pongo el primero, aunque sea el que va a entrar en vigor más tarde, en 2030, que es la factura electrónica y un sistema inmediato de información, por llamarlo así, de RR en siglas comunitarias, para operaciones intracomunitarias. Eso lo pongo lo primero porque eso está muy conectado con lo que vamos a hacer en España, como sabéis, de facturación electrónica y que yo sé que se está esperando con mucha inquietud. O sea,
O sea, que llegue eso que llegue como un sí, como el sí, pero una cosa que también va a ser como el sí. Y va a ser una cosa interesantísima para el asesoramiento tributario. Con lo cual está genial y yo creo que va a llegar en 2027, lo vamos a tener, no tan pronto como queríamos, pero en 2027 entiendo que tenemos ya facturación electrónica en España. La directiva habla de 2030 y la directiva, el Digital Reporting Requirements, en el fondo el DRR es un sistema inmediato de información para operaciones intracomunitarias que se basa mucho en nuestro suministro inmediato de información y que en el fondo lo que hace es que vas a tener que transmitir en tiempo casi real, no tan inmediato como nuestro suministro inmediato de información sobre tus operaciones intracomunitarias o transfronterizas, tanto desde el punto de vista de bienes como de servicios. Entregas intracomunitarias, básicamente, adquisiciones intracomunitarias y servicios con inversión del sujeto pasivo a nivel comunitario. Serían estas operaciones que van a ir ahí como mecanismo de lucha contra el fraude. Fundamentalmente, lucha contra el fraude. Hay que informar las mismas operaciones que ahora van en el 349 de operaciones intracomunitarias, es lo que tenemos que meter aquí. Yo creo que eso, bueno, más o menos lo conocéis cómo funciona. Y ya os digo, todo muy inmediato, bueno, no tan inmediato como el nuestro, son 10 días más, o sea, casi 15, 20 días de que se hace la operación hasta que hay que informar. Y todo se hace de una forma armonizada a nivel comunitario y se va a basar en la factura electrónica. La factura electrónica va a ser el estándar para hacer este suministro de información de operaciones intracomunitarias. La directiva es un poco ambigua porque te dice que no hace falta que tus operaciones no comunitarias o transfronterizas se basen en una facturación electrónica armonizada. O sea, que los Estados miembros para operaciones interiores o para operaciones que distintas de las intracomunitarias puedes utilizar sistemas de facturación propios. Pero eso es una cosa un poquito rara, porque si tú vas a obligar a que tus sujetos pasivos tengan un sistema de facturación para operaciones intracomunitarias, aunque no todo el mundo haga eso, entiendo que en el fondo es estándar. Lo lógico es que sea el estándar que se haga para todas las operaciones. Es decir, que probablemente en 2030, si la cosa va bien, y si no en 2030, en 2031, vamos a conseguir que todos los sujetos pasivos comunitarios del IVA, es decir, todas las empresas prácticamente, tengan un sistema de facturación, por lo menos, si no idéntico, muy parecido para sus operaciones sujetas al IVA, que al final van a ser prácticamente todas sus operaciones. Yo entiendo que va a ser así. Y se establece ya un estándar europeo de facturación para esas operaciones. Bueno, todo esto va a ir a un repositorio centralizado, que es un BIE central, en el que va a ser un elemento importantísimo de lucha contra el fraude. Todo eso es que pasa que como veo el público que veo presente, como ya se lo conoce, me parece que estoy como repitiendo los mismos rollos, pero bueno, ya esto es real. Esto ya está aprobado. La cosa buena es que ya está aprobado. Lo que os cuento ya no es futuro, es bueno, futuro pero real, no posible. Y bueno, pues nada, en 2030 entra todo. Desde que se aprobó la directiva tenemos la suerte de que los Estados miembros podemos establecer sistemas de facturación electrónica nacionales sin necesidad de autorización de los Estados miembros a través de una derogación de la directiva, a través de un procedimiento a través de la Comisión, con lo cual ahora nosotros, por ejemplo, en España nos ha venido muy bien porque ya podemos lanzar nuestra facturación electrónica sin necesidad, por decirlo así, de autorización comunitaria. Simplemente avisamos de que lo vamos a hacer, hay otros Estados miembros en marcha y vamos a hacer todo esto. Lo que os decía, la tercera pata fundamental del sistema del suministro de información de operaciones intracomunitarias del DRR es el control del fraude, y esto se va a conseguir a través de tener toda la información conjunta de todos los Estados miembros de todas esas operaciones, como si fuera el sí español, pero a nivel de todas las operaciones comunitarias de todos los Estados miembros, en un reservorio en el que vamos a poder trabajar de forma conjunta y además bajo una dirección única de los Estados miembros, pero por decirlo así, va a ser la comisión la que lo va a tener encomendado, pues el funcionamiento y el mantenimiento del sistema y que la cosa funcione. Y vamos a tener una información muy consistente. Con la inteligencia artificial y toda la información conjunta, en vez de hacer como ahora que hacemos intercambios de información aislados, vamos a tener todo y no va a haber fraude intracomunitario. Bueno, va a haber menos. Teóricamente eso es por lo que se hace todo este lío y sobre todo también porque conseguimos implementar por la vía, por decirlo así, un poco civilina, la facturación electrónica a nivel comunitario.
Como les digo, la facturación electrónica solo para esas operaciones, pero de alguna forma estamos imponiendo la facturación electrónica de forma generalizada, que es lo que queremos que sea el estándar futuro. Todo lo que sea digital, pues está claro que es mucho más fácil de controlar y siempre queda mucha más trazabilidad, que lo que sea analógico no tiene sentido. Vamos ahí. Eso simplemente que lo conozcan, que ya lo sabían. Y ahora sí entro en nuestra facturación. Bueno, hay una cosa que no he dicho, pero esto también es importante. En 2035, los sistemas de mediatos de información nacionales, o los DRR para operaciones nacionales, si tenías uno antes de la aprobación de la Directiva Vida, lo podías mantener, como el caso español, pero en 2035 tienen que converger al sistema comunitario, es decir, el sistema de facturación electrónica que se establece a nivel comunitario para el DRR en 2030, en 2035 tenía que cogerlo tu sistema nacional y luego el sistema que tenemos nosotros en España del suministro inmediato de información no es exactamente igual que el sistema del DRR. Nuestro suministro de información lo que hace es que suministra registros de facturación a la agencia tributaria de forma automatizada. El DRR es parecido, pero no es exactamente igual, sino que lo que suministra son también información de las facturas, pero a través de una factura electrónica estructurada que de alguna forma no son datos como del registro de facturación, sino, por decirlo así, la factura en su conjunto y de ahí se extrae la información relevante. No es el mismo sistema de transmisión. Pero mira qué suerte, porque como les decía, en España vamos a establecer ya de forma nacional un sistema de, bueno, esto lo voy a contar luego, un sistema de, no, bueno, de la factura electrónica, me estoy liando, quería volver a ir a lo de, no, es que estoy yendo para atrás, quería ir para atrás y estoy yendo para Para adelante. adelante. Bueno, quería decir que es que tengo puesto aquí Verifactu porque ha entrado antes en vigor que facturación electrónica, pero facturación electrónica de alguna forma es lo interesante. Vale. Bueno, aquí está es precisamente facturación electrónica. La facturación electrónica que vamos a establecer en España es como un anticipo a la facturación electrónica para operaciones intracomunitarias que va a llegar en 2030 a nivel comunitario y nosotros lo tenemos ya en marcha y bastante avanzado. Como sabéis, una derivada de la ley Crea y Crece que estableció la obligación de que los empresarios y profesionales en sus operaciones B2B tuvieran que utilizar la factura electrónica. Esto se hizo con una motivación no tributaria, se hizo con una motivación de lucha contra la morosidad. Lo que se pretendía es reducir los plazos de morosidad, sobre todo para proteger a las pequeñas y medianas empresas, cuando las empresas grandes de alguna forma no estaban cumpliendo con los plazos de pago de la ley de morosidad, pero al final vimos que esto era una cosa muy interesante desde el punto de vista tributario. Cuando la facturación no deja de ser una obligación que tiene una naturaleza tributaria, porque a nivel de la directiva IVA se encuentran armonizadas las obligaciones de facturación, con lo cual se aprovechó un poco la iniciativa que hizo el Ministerio de Economía y ahora es una iniciativa conjunta con el Ministerio de Hacienda y se va desarrollando de forma paralela. Y también de forma paralela se ha desarrollado a la negociación del paquete vida. Eso ha sido una suerte. ¿Por qué? Porque como estamos estableciendo un sistema de facturación electrónica obligatorio en España que se va a anticipar al sistema de facturación electrónica y al suministro de información de operaciones intracomunitarias 2030, pues hemos puesto ya la vista en lo que iba a ser obligatorio en 2030 a nivel comunitario y todo lo que se establece desde el punto de vista, desde el punto de vista tecnológico, por decirlo así, de síntesis, de sistemas, de estándar, de facturación, todo eso va a ser coincidente con lo que hemos aprobado en vida. Eso es lo interesante, no vamos a hacer un doble esfuerzo, primero una cosa nuestra y luego adaptarlo otra vez. En los primeros borradores que salieron de facturación electrónica no era así, pero se ha corregido el error. Ahora ya estamos plenamente compatibles con lo que vamos a aprobar en vida a nivel tecnológico. Y la filosofía que subyace en la facturación electrónica obligatoria en España, desde el punto de vista de cómo se realiza ese suministro de información a la administración tributaria,
en el que se establece una solución pública, como una especie de plataforma pública para recibir la información de las facturas electrónicas y todo este lío. También va a ser muy, muy, muy parecido a lo que se ha diseñado en vida a nivel comunitario. Con lo cual, la idea que tenemos buena es que nos anticipamos a las obligaciones que vamos a tener en el 2030. Esto lo vamos a tener ya nosotros anticipadamente. ¿Cuándo de anticipadamente? Pues teóricamente eso ha dado bastantes tumbos, lo que es la tramitación. La tramitación de la ley Crea y Crece exige un desarrollo reglamentario, que estamos ahora mismo en esa tramitación, y luego una orden ministerial con las especificaciones técnicas. Todo eso se ha retrasado por diferentes motivos, sobre todo por cuestiones de protección de datos. Y como sabéis, la última novedad fue que sacamos un nuevo texto del desarrollo reglamentario de información pública, ya se acabó el plazo, y hemos conseguido continuar con la tramitación. Vamos a mandarlo ya a la Secretaría General Técnica, que es el primer paso, luego va al Consejo de Estado y del Consejo de Estado va al Consejo de Ministros y teóricamente a la aprobación. Los plazos están condicionados en función de la orden y en función de la aprobación del reglamento, pero yo ya les digo que que no creo que antes de 1 de enero de 2027 esto se ponga en marcha. No lo sé, pero me parece a mí un poco por sentido común que sería un poco la fecha en la que podría ponerse en marcha. Bueno, en cualquier caso nos anticipamos 3 años a la normativa, bueno, 2 años y medio, porque lo del 2030 es en julio, 2030, la facturación electrónica comunitaria, pero bueno, yo creo que es un avance importante y yo creo que esto es cierto, se ha pulido mucho el reglamento, algunas cosas que no estaban bastante claras. Ha habido muchos comentarios, mucha información, muchas observaciones de los sujetos, de los que hacen también los desarrollos informáticos y yo creo que la cosa va a funcionar. Es cierto que luego tiene una parte no tributaria, que es la parte de los estados de facturación en los que te van a pedir información sobre las fechas en las que tú pagas tus facturas, que ahí, bueno, lo va a hacer la agencia tributaria, pero no es información tributaria. Y encima va a ser información, por decirlo así, como estadística, pero es lo que hay. Esa parte, pues quizás menos, pero al final yo creo que eso se va. Yo creo que eso es una cosa que tengo dudas, porque claro, todo esto, ¿quién lo va a implementar? Se va a implementar a través de las obligaciones o de los asesores tributarios más que contables, ¿no? Porque eso es como una parte más de la contabilidad que la parte tributaria, que es como más el sistema, pero tiene una parte también el contenido de la información sobre las formas en las que pagas los plazos de pago de tus facturas. Y el otro proyecto que les quiero comentar también ha sido un poquito más, este es como más mundano. El Verifacto es una cosa que, bueno, esto sí que hay que, en fin, que ha dado muchos tumbos. La idea es muy buena. La idea es muy buena porque aprovechando un desarrollo de la Ley General Tributaria que iba a establecer los requerimientos técnicos de los sistemas de facturación de todos los sujetos pasivos del IVA, todas las empresas, para evitar lo que se llama el software de doble uso. Para evitar todo eso, se estableció un desarrollo reglamentario de la Ley General Tributaria que estableció unos requisitos técnicos de homologación para que los fabricantes y los que comercializan los programas informáticos pues no puedan comercializar programas que tengan de alguna forma ya sistemas de fraude. Eso es un poco la idea. Aprovechando este desarrollo, pues esto fue una iniciativa del Ministerio de Hacienda, sobre todo la agencia de la agencia tributaria, pues pensó con buena lógica que sería bueno aprovechar esto para intentar digitalizar a las pequeñas y medianas empresas que estaban fuera del SI. Era un poco el objetivo. Estos que están fuera del SI, los del SI ya es que lo hacen todo fenomenal. Cuando empezó el SI ya sabéis cómo fue aquello, pero ahora todo el mundo lo hace bien. Bueno, en fin, es así, ¿no? Hay pequeñas cosas, pero todo el mundo lo hace. Ahora todo el mundo sabe, la normativa de facturación no se la sabía nadie, ahora se la sabe todo el mundo. Porque sí, pues esto es un poco como querer hacer eso para los pequeños. Sobre todo para personas físicas que no están ni digitalizadas, no tienen a lo mejor ni siquiera sistemas informáticos, lo hacían en papel todavía, pequeñas cooperaciones y tal. Pero ha dado muchos tumbos. Esto la verdad es que dio muchos tumbos. También hubo un retraso en la tramitación, no se publicó la orden, tal, y también ha habido que modificar. Y luego había algunas discrepancias técnicas, porque los que están en el sí quedan fuera de Verifactu, y ahora sabéis que los que hacían operaciones, o sea, los que emitían factura por cuenta de sus proveedores o por cuenta de terceros, pues ahora también han quedado fuera cuando en la primera, por decirlo así, los primeros borradores o el reglamento original
que se aprobó no quedaban fuera. Todo esto se ha intentado solucionar siempre con todo el mundo y en el fondo lo que se hace aquí es, bueno, la posibilidad de que las facturas, los pequeños empresarios que no están en el SI, sus sistemas informáticos estén adaptados para el Verifactu, que es la posibilidad de mandar de forma voluntaria, y en el futuro ya veremos, sus propias facturas a la agencia tributaria y en ese caso esas facturas tendrán un código Verifactu porque va a permitir al destinatario de la factura poder comprobar que esa factura se encuentra en el sistema, es decir, que tu proveedor esa factura la ha declarado. Es como una segunda intención que se decía ahí. Yo creo que se ha perdido un poquito de actualidad, pero originalmente iba un poco ahí, como algunos sistemas en Italia, en Portugal, que habían hecho esto y tal. Hombre, yo creo que algunos te rifaban un coche o un apartamento, era mejor que el nuestro todavía, pero bueno, eso no estaba mal. Por lo menos para la envidia de que a ver si esto lo ha declarado, tal, si no lo voy a denunciar. Bueno, pues ahí ya lo teníamos. Y esto es un poco como está. Sabéis que esto ya está todo lo que es la tramitación hecha, está el reglamento aprobado, que ya estaba y modificado en los términos código, en el que se ha retrasado el plazo de implementación y también estaba la orden ya aprobada anteriormente. El retraso en la orden nos ha hecho que realmente esto sea así. Y de hecho, en julio empieza ya para los operadores de los software de los sistemas informáticos, y empiezan unas obligaciones, pero desde el punto de vista de Verifactu, para los sujetos pasivos, esperamos 1 de enero de 2026 para las personas, los sujetos pasivos que sean personas jurídicas y en 1 de julio para las personas, sujetos pasivos de IVA que son personas físicas. Eso la verdad es que, bueno, en fin, yo lo veo un poco técnicamente regular, pero bueno, en fin, mi opinión no ha sido muy tenida en cuenta, como no puede ser de otra forma. Y entonces, pues pero está bien. Está bien porque así la agencia tiene la capacidad de poder, por decirlo así, ver cómo funciona el sistema y cuando lleguen las personas físicas, que son las que tienen más dificultades, tener ya rodado el sistema. Tenemos que verlo como una cosa positiva, siempre para ayuda al contribuyente. Y yo creo que esto ya está. Esto es lo que tenemos más sobre la marcha, que va a empezar. Hombre, entendemos que va a ir. Yo creo que es una buena cosa, ¿eh? Una buena cosa. Siempre estas mejoras son buena cosa. Y luego tenemos el Single Bar Registration, las dos patas del paquete vida, que no tienen nada que ver con la facturación electrónica, sino que eran otras dos patas independientes. Esta era una pata muy ambiciosa. Esta pata lo que pretendía es que los sujetos pasivos europeos, o bueno, europeos de donde fueran, no tuvieran que relacionarse con otras administraciones tributarias, hicieran las operaciones que hicieran en el ámbito europeo, ya sea que hicieran ventas a consumidores finales o de bienes o servicios, o las hicieran a otros empresarios profesionales que no tuviesen necesidad de registrarse ni tener contacto con otra administración tributaria que no fuera su administración tributaria de establecimiento. Ese es el objetivo. Lo cual es una cosa muy interesante, la verdad. Y esto se hace porque eso, en el ámbito del Back in the Digital Age, porque la digitalización es lo que va a permitir hacer eso. La verdad es que la propuesta ha quedado un poquito descafeinada. Hemos avanzado, pero esto será el Vida 2. El Vida 2 va a ir en esta línea de lo que no conseguimos aprobar. ¿Qué hemos hecho? Hemos extendido los regímenes de ventanilla única al comercio electrónico en en esta parte de vida que se ha aprobado, que entra en vigor en 1 de julio de 2028. Aquí ya hemos extendido a más operaciones las posibilidades de meterte en una ventanilla única cuando vendas bienes o servicios a consumidores finales y tú no estés establecido en el Estado miembro de consumo, con lo cual, pues una facilidad para los operadores de no tener que registrarse en esos Estados miembros. También hemos generalizado y hecho obligatoria la regla de inversión del sujeto pasivo cuando en operaciones entre empresarios el que presta el servicio no está establecido. Bueno, lo que nosotros tenemos en España es más de lo que hemos aprobado. Ahora se ha aprobado obligatorio cuando no esté ni establecido ni registrado. Nosotros, como tenemos que no esté establecido, aunque tenga el registrado en España, se haría la inversión del sujeto pasivo. Pero es cierto que armonizamos a nivel comunitario. Los estados que tenían menos cláusulas de inversión del sujeto pasivo, pues tienen que hacerlo. También se facilita a los operadores tener menos necesidades de registros en otros estados miembros. Y la tercera cosa interesante es uno de los motivos fundamentales para el registro en otros estados miembros, y vosotros que los que trabajamos un poquito más en el IVA, técnicamente sabemos, son las operaciones intracomunitarias de transfer y operaciones asimiladas que te exigen siempre un IFIBA al otro estado miembro y todo el rollo, aunque en el fondo son operaciones con extensión en origen
y deducción en destino. Bueno, no siempre, pero generalmente. Pues esto se suprime por un módulo de la ventanilla única del régimen de la Unión a nivel informativo, en que le vas a tener que informar que has hecho un transfer, informas que has hecho un transfer, pero ya no vas a necesitar, esa operación va a estar exenta y no vas a tener, o la IB en destino va a estar exenta y no vas a tener necesidad de tener un NIFIBA del otro Estado miembro para aplicar la sanción en origen. Directamente con la información va a ser suficiente. Y luego hay una cosa también interesante para los operadores, que vamos a obligar o se le exige, a ver cómo se cumple esto, a las plataformas cuando hacen movimientos de mercancías de sus clientes que ellos ni se enteran entre diferentes Estados miembros. O sea, tú tienes mercancía en un almacén logístico de Amazon y Amazon la tiene en España y de repente te la lleva a Francia porque va, por lo que sea, porque va a tener clientes en la zona centroeuropea y lo quiere tener ahí. Tú no te enteras, no puedes hacer la declaración del transfer. Ahora va a haber obligación de que esas plataformas informen a sus clientes para que sean ellos los que hagan el transfer. Eso es lo que hemos aprobado básicamente en esta parte. ¿Qué es lo que ha quedado pendiente? Lo que ha quedado pendiente es la extensión de la figura del deal supplier, del proveedor asimilado, que lo hemos traducido un poco en español, a muchas operaciones. El proveedor asimilado es la plataforma digital que por cuenta de un cliente hace una operación, o sea, facilita la operación que hace un cliente. La propuesta original de la Comisión era muy ambiciosa. Establecía la figura del DIN supplier, del proveedor asimilado, para todas las operaciones en las que intervenían empresarios o consumidores finales. Es decir, que si yo, por ejemplo, era un proveedor español que hacía una operación intracomunitaria de entrega de bienes a un cliente empresario en Alemania, yo hacía una entrega de bienes y él hacía una adquisición intracomunitaria. Pero con el DIN Supplier, si el alemán había comprado la mercancía a través de una plataforma digital, que es la que había conseguido mi contacto y que yo le enviase la mercancía a Alemania, la plataforma era la que se convertía en sujeto pasivo de todo. La que hacía la entrega intracomunitaria era la plataforma. La que tenía que presentar el DRR era la plataforma. Esto es lo que queríamos hacer hasta el infinito. Claro, eso nos dio mucho miedo a los Estados miembros. No lo teníamos tan claro. Vamos poco a poco, pero eso va a ser lo que estamos negociando para el futuro. Eso va a ser el vida 2. Si vemos que la cosa funciona, pues intentar que las plataformas al final hagan muchas más operaciones o sean responsables de muchos más IVAs, que yo creo que va a ser una cosa muy interesante. Luego nos quedó también pendiente qué hacemos con el régimen de importación. El régimen de importación es el que está dando más lugar al fraude, la ventanilla única de importación. Ventas a distancia de bienes importados que llegan aquí, la importación que hace el consumidor final va a estar exenta. ¿Por qué va a estar exenta? Porque la plataforma o el proveedor no establecido o establecido, pero que trae la mercancía fuera de la Unión, se registra en una ventanilla única y entonces ya tenemos constancia. Como eso es voluntario, pues no os queda tan claro. Podríamos hacerlo obligatorio. Al mismo tiempo, lo hiciéramos o no lo hiciéramos obligatorio, hay mucho fraude porque con el número que te da una administración tributaria del IOS, de la ventanilla, del régimen de importación a nivel comunitario, es el que te vale a ti para ante la aduana decir que esa importación está exenta. Y ahí hay un lío tremendo. Nosotros, como siempre, somos los más listos, nuestra agencia tributaria, porque nuestra agencia tributaria, el Departamento de Aduanas, pertenece a la agencia tributaria y es la misma administración tributaria. Pero en muchos Estados miembros todavía la administración aduanera y la administración tributaria no aduanera están separadas. Y no tienen ni siquiera sistemas informáticos conectados. Bueno, conectados tienen, pero bueno, en fin, que la cosa funciona regular. Eso es lo que estamos intentando, que no hemos conseguido solventar y estamos negociando. Entonces, ahora de momento hemos aprobado ya, ahora ha sido con los polacos, hemos aprobado, todavía no está publicado, pero hemos aprobado una pequeña modificación de la directiva en la que los Estados miembros vamos a determinar que la persona que presente la mercancía al despacho aduanero sea el sujeto pasivo de la importación. Es decir, que si la plataforma, aunque no se meta en el régimen de ventanilla única de importación, es la que te hace el despacho aduanero de la mercancía para el consumidor final, ella va a ser el sujeto pasivo de la importación y con las obligaciones. Eso ya lo permitía la directiva y lo tenían Francia y Bélgica y ahora lo vamos a hacer para todos los Estados miembros obligatorios. Eso seguramente va a llegar, yo pienso que va a llegar como
O sea, nosotros creemos que sea en 2027. No sabemos si al final vamos a poder conseguir 2027 o que entre convenio en 2028. Esto ya está aprobado. Esto es nuevo, no lo tenemos aquí, pero ya está aprobado, no todavía el texto, pero va a ser una cosa importante. Y luego estamos haciendo una reforma a nivel comunitario en el ámbito de aduanas, en la que se están planteando eliminar la franquicia de 150 euros. Todo el régimen de comercio electrónico se basa en que las mercancías importadas se meten en el régimen de ventanilla única de importación hasta 150 euros de valor intrínseco, porque hasta 150 euros hay franquicia aduanera de derechos de aduanas, con lo cual funciona. Si no, claro, si tienes que declarar ya para los derechos de aduana, ¿qué más te da el IVA? Y estamos negociando a nivel comunitario nuestros compañeros aduaneros que eso van a eliminar la franquicia aduanera y van a meter, o sea, vamos a establecer, ¿qué es el problema? Queremos establecer que el IVA, los derechos de aduana y la legislación, iba a decir medioambiental, pero no solo medioambiental, sanitaria, o sea, las mercancías que se importan a la Unión Europea tienen que cumplir unos requisitos técnicos sanitarios o de cualquier otro índole, medioambientales y tal, para evitar que aquí que estén produciendo, o sea, en fin, las normativas tienes que tenerlo, si lo importas, tienes que cumplir con eso. Queremos que a través de una ventanilla única total se declare todo a la vez. El IVA, los derechos de aduana, porque se quita la franquicia y que el cumplimiento de la normativa medioambiental. Si eso lo conseguimos a nivel aduanero, que estamos a puntito, porque es complicado, pero políticamente hay mucho impulso en conseguirlo, tenemos que modificar todo el régimen del comercio electrónico, de las importaciones, para hacer la ventanilla única extensible ya para todo en importación por encima de 150 euros, bueno, se pondrá un umbral y luego pues va a haber como una especie como de... O sea, es que entramos dentro del ámbito aduanero, de los... Yo es que ahí me lío, pero todos los... O sea, ¿cómo se llaman estos? Los Herois y los ROI, y los EORI y todo. O sea, esos que tienen como autorizaciones varias, pues eso. Bueno, entonces el lío, esto es lo que estamos haciendo muy interesante. Lo del Lean Supplier, hacerlo muy largo, o sea, para todo el mundo, no solamente como ahora, que es para algunas operaciones, lo que vamos a ver ahora para acabar, de los alojamientos turísticos y los transportes, y lo de toda la conexión de la declaración aduanera de IVA de los derechos de aduana, quitando la franquicia aduanera, conectada con el IVA. Eso yo creo es lo nuevo. Hombre, eso como dicen ya la gente, eso ya no, yo no lo veré, pero algunos de los que estéis aquí, sobre todo los que estéis al final, lo vais a ver y lo vais a trabajar. Los que estamos en las primeras filas, no sé yo tanto. Pero eso es lo bueno de la vida, que la vida sigue. Y ya, bueno, pero aquí tenéis mucha información, pero simplemente lo voy contando un poco como yo veo que tal. Y luego ya nos vamos al final. Esto, la plataforma, como lo he asimilado, lo que os contaba, tímidamente a nivel comunitario en vida hemos aprobado que entre en vigor el 1 de julio de 2028 el supuesto ya general de que la plataforma se convierta en sujeto pasivo de las operaciones cuando facilite una operación en el ámbito ¿cómo se llama esto? En el ámbito del alojamiento de corta duración, hasta 30 noches, y los transportes de pasajeros. Estamos pensando en las plataformas de alojamientos turísticos y en las plataformas de transporte. Las plataformas de transporte en España no funcionan así, o sea, hay, pero no es como... O sea, en España vamos a quedar un poco al margen, pero sí tenemos un amplio sector de alojamiento turístico a través de plataformas de Internet, todos sabemos de quién estamos hablando. Bueno, de varias, pero en fin, de lo que hablamos. Aquí hay una cosa interesante. El grupo parlamentario socialista, que no es el gobierno, es un grupo parlamentario, como sabéis, ha presentado hace poco una propuesta legislativa en la que establece que los alojamientos turísticos hasta 30 noches, o sea, los arrendamientos de viviendas acumuladas hasta 30 noches, pasasen a estar sujetos a IVA, ahora están exentos, bueno, pasasen a dejar de estar exentos, y el tipo impositivo al que caerían grabados sería el 21%. Desde el punto de vista técnico, esa medida y vida son incompatibles. O sea, es decir, si haces eso, lo que voy a contar ahora ya no tiene sentido. Pero bueno, eso el legislador decidirá. Y eso yo os digo que es un grupo parlamentario, aunque sea el grupo parlamentario de parte del gobierno, lo tiene que aprobar el Parlamento. Pero teóricamente eso es público y notorio, o sea, lo conocemos todos, ¿no? Y no iba a decir, o sea, ya sabéis que yo digo las cosas como sin meterme, pero informativas. Entonces, lo que hace Vida es que te dice,
los servicios de alojamiento turístico o de arrendamiento de viviendas amobladas, como los quieras llamar en tu Estado miembro, hasta 30 noches se consideran servicios hoteleros. Pero o sea, se equiparan a los servicios hoteleros, pero vas a hacerlo siempre en las condiciones que el Estado miembro establezca, con lo cual puede haber muchas limitaciones, una zona sí, otras zonas no, este sí, este no, como tú quieras. O no lo quito, o no lo pongo, es todo voluntario, pero si de alguna forma, lo que sí te dice la directiva es que se equiparan a los alojamientos hoteleros. Y al mismo tiempo, si tú lo haces a través de una plataforma que te facilita ese alojamiento, que es lo típico, una plataforma digital, pues la plataforma va a ser el sujeto pasivo, va a ser la que, como esto va a dejar, perdón, se equipara a un alojamiento hotelero, con lo cual deja de estar exento y tiene que estar sujeto a IVA al tipo hotelero, en nuestro caso el 10%, y si lo hace a través de una plataforma, lo que Vida hace es que la plataforma se encargaría del ingreso de ese IVA por cuenta del proveedor subyacente, el titular del apartamento, pero la cosa triquiñuela es que el titular del apartamento no se puede deducir el IVA, porque ya lo das a la plataforma y te olvidas, y mira qué suerte, total. Lo que pasa es que, claro, yo en España eso lo veo un poquito complicado, independientemente de lo que acabo de comentar del grupo parlamentario, lo veo complicado, porque nosotros, si podemos rascar IVA, vamos a querer rascar. Pero bueno, teóricamente es así. Pero si tú comunicas a la plataforma que tú vas a ser el que vas a repercutir IVA de forma directa a tus clientes, aunque lo hagas a través de una plataforma de arrendamiento, el alojamiento de corta duración, pues la plataforma esa parte no la hace cuando te hace todo el servicio de que te pone en contacto con el cliente, te da todo lo que hace una plataforma de este tipo y tú tienes que liquidar directamente. En España tenemos un problema. Nosotros consideramos a todos los arrendadores de viviendas en España, aunque hagan operaciones exentas, sin derecho a deducción, no tienen obligaciones censales, no tienen que presentar declaraciones de liquidaciones, no tienen que facturar, no tienen que hacer nada, pero teóricamente siguen siendo empresarios. Todos son empresarios. A nivel europeo, la mayoría de las legislaciones no los consideran empresarios, con lo cual lo que se aprueba en vida cuadra más con los sistemas o la idea que tienen de ese sector en otros Estados miembros, en que estas personas que tienen apartamentos no son empresarios. Aunque es cierto que se está profesionalizando el sector a nivel europeo en todas partes. O sea, cada vez hay menos particulares y más empresas detrás de los alojamientos turísticos. Pero bueno, es un paso, por lo menos de filosofía interesante, que sean las plataformas las que repercutan el IVA y tal. Y luego, si no quieres eso, pues te sales del sistema y tú repercutes y tal. Lo que sí está claro que a mí, esto ya es como personal, a mí me parece bien que los alojamientos turísticos de corta duración queden sujetos a tributación, pero si echas cuentas, no estoy seguro que las haciendas tributarias estén en el fondo vayan a salir beneficiadas con esta recaudación. Es decir, tienes que darle derecho a la deducción si te metes en un sistema que no es a través de la plataforma. Y ahí tienes que echar cálculos. Por ejemplo, cuando hacíamos las negociaciones de vida, Francia, que fue un defensor de esto, o sea, que no quería que se aprobase de ninguna manera, ellos habían hecho sus estimaciones y en Francia, según los franceses, el sector hotelero, no digo ya los alojamientos turísticos, el sector hotelero francés es deficitario para las haciendas públicas. Es decir, tiene más IVA deducido que el que ingresan. Eso me parece como mucho, ¿no? Pero eso decían ellos. Bueno, ellos tienen mucho hotel de lujo, ¿no? A tipo reducido, pero con unas inversiones muy grandes, pues mucha inversión en capital, ¿no? Deducible, por decirlo así. Pero yo creo que eso sí habría que darle una vuelta. Lo que pasa es que, como sabéis, todo este tema es un tema más político que tributario en estos momentos. O sea, todo el régimen o sea, el acceso a la vivienda, que es una necesidad y está la cosa como está, pues está claro que este nuevo sistema de alojamientos turísticos está influyendo en que cada vez haya menos pisos disponibles para el arrendamiento de vivienda habitual y, bueno, un tema que no es tributario y tal. Y luego también tenemos lo mismo, pero con los transportes de personas en un sistema similar a través de una plataforma, pero ya os digo que eso yo creo que en España tiene poco recorrido porque las plataformas en España de arrendamiento, o sea, de servicios de transporte de pasajeros y tal, no llevan el sistema este. Normalmente suelen ser empresas propias que tienen sus contratados a conductores o, bueno, en fin, no son como particulares que trabajen ahí. Y con esto ya está, o sea, esto era un poco lo que quería contaros y, bueno, en fin, yo sé que los conocíais todos, pero por lo menos a lo mejor hemos ordenado un poquito lo que tenemos para el futuro. Cualquier pregunta, encantado. Muy bien, Ricardo. Muchas gracias.
Bueno, yo qué sé, ya que Ricardo se ofrece, aunque hemos cumplido la hora que tenemos, digamos que la agenda en lo que sigue, vamos a abrir quizá un turno de preguntas para quienes están presentes en la sala, por si alguien quiere hacer alguna cuestión puntual. Y luego, una vez terminemos con estas preguntas, procederemos a llamar a los alumnos que han comunicado que asistirían presencialmente hoy, porque la mayor parte de los alumnos asisten online. Le haremos entrega de sus diplomas. Los alumnos que asisten hoy online o que habitualmente asisten online, se les enviará el diploma en formato electrónico. Y una vez terminemos ese breve acto, pues la escuela ha tenido a bien este año el ofrecernos un pequeño ágape del que podremos disfrutar. A mí cuando me preguntaron, yo dije casi mejor en un sitio cerrado que tenemos aire acondicionado, porque el jardín de fuera está muy bien, pero si hace calor es inaguantable. Así que tenemos turno para 2, 3 preguntas si queréis, no mucho más. ¿Alguien se anima a preguntarle a Ricardo alguna cosa? Bueno, en primer lugar quería daros la enhorabuena, que no lo he dicho desde el primer momento, pero vamos, enhorabuena por ese Supermaster que es que ya han acabado definitivamente. Y hoy ya terminamos, no les digas otra cosa, que los pobres llegan No, exhaustos. no, es que otros años había todavía alguna clase No, adicional, ¿vale? Pues nada, enhorabuena, ¿eh? O sea, eso va a ser una cosa impresionante para vuestro futuro profesional y vuestra pasión por el IVA. O sea, yo creo que hemos sido capaces de transmitírsela a los que no la tenían, algo les hemos ayudado. Bien, ¿alguien se anima a hacer alguna pregunta? Si no, nos pasamos a la entrega de diplomas y hacéis las preguntas luego en los corrillos, que es lo que más interesa. ¿Vale? Pues nada, Ricardo. Perfecto. Si te parece, yo voy a ir llamando a las diplomas que han preparado en función de los que habéis manifestado que vais a asistir presencialmente y os hacemos entrega de los diplomas. ¿Os parece?